Bueno, yo recordé el episodio que le pasó a la embajada de Siam, del país de Siam, ante la corte de Luis XIV. En Versalles se desplegó todo el boato posible, Luis XIV realmente el rey sol, en un pedestal a varios metros de altura, etcétera, etcétera. Dan regalos a los embajadores y los embajadores salen terriblemente desilusionados, diciendo que los regalos eran miserables y no se atrevían a llevárselos a su rey. Es decir, hay evidentemente una diferencia de criterios que en cuanto a Oriente ha sido marcado también por otros autores, ¿no es cierto? Se me escapa el nombre de este Subrahman. Sí, sí, Vasco da Gama, el libro. Claro, cuenta lo mismo, ¿no es cierto? Sí. Es decir, que inclusive en las crónicas no aparecen los europeos, debido a que el comercio con ellos es de inferior calidad para ellos que el que realizan con otros países de Oriente, ¿no? Y esto va a permanecer en el tiempo, es decir, lo que cuenta Suleiman es de más o menos el siglo XVI, luego vemos que en el XVII permanece, es decir, que hay un criterio de esos países que se tasa en oro, eso no cabe la menor duda, y no en otros elementos. Es realmente un criterio de superioridad, es decir, los europeos sin duda se deben sentir inferiorizados en ese caso, pero no sé si se trata más bien de que los que no están en la modernidad son los países orientales. Claro, sí, sí, no, es que son dos percepciones de dos mundos distintos, ¿no? Los portugueses tardan en reconocer que ellos no están ante el reino del Congo. Cuando llegan al Congo, intercambian regalos, no hay ningún problema, siempre en una situación de inferioridad de los congoleños, pero son enviados, hay una embajada también enviada, y estos individuos que son enviados a Lisboa, incluso algunos van a estudiar en conventos, son ordenados sacerdotes, Sí. algunos habitantes del Congo. Congoleños. Claro, congoleños que terminan siendo sacerdotes y que terminan dentro de los grupos mínimos ilustrados de los religiosos portugueses. Pero eso, Y bueno, después, españoles. claro, también, ¿no? Sí. Pero, y ahí hay una cosa muy interesante que es el tráfico del marfil, ¿no? Porque ellos con poco consiguen marfil, que es bien valorado en Europa. Y allí también, bueno, y luego otros productos, y también mano de obra, esclava, ¿no? Pero, eh, pero en Oriente no es tan sencillo, claro, la situación es otra, incluso rápidamente, bueno, este libro que usted nombra, ¿no? El indio de Vasco da Gama, también nos cuenta que en el viaje ya que hace Álvarez Cabral a la India, se ve obligado a bombardear Calcuta porque por influencia de los musulmanes no quieren comerciar con ellos. Los musulmanes dicen, no, con los portugueses no comercian. Y bueno, y esa situación constantemente bélica le lleva un costo enorme a Portugal, ¿no? Es decir, el negocio con Oriente se le quema en gastos de guerra. Y eso no está previsto por ellos, ¿no? Se les va de las manos. Es curioso ese hecho también, ¿no? De que tengan que hacer un inmenso gasto de fuerza armada para poder sostener ese lucrativo comercio que ya deja de ser tan lucrativo, ¿no? Por eso, bueno, también, bueno, el libro muy interesante también de Russell Wood, Un mundo en movimiento, ¿no? Que
cuando dice que rápidamente Portugal se tiene que concentrar en el espacio atlántico. Y eso, bueno, también le va a dar más resultados por una lógica cuestión de supervivencia, ¿no? No tiene los hombres ni los recursos como para mantener el resto. Casualmente hoy tendríamos que estar haciendo las jornadas atlánticas aquí en La Plata. Claro, tenés Es razón. cierto. Hoy y mañana. Bueno, Pero bueno. Mirá dónde nos encuentra en, el mundo ¿Dónde nos integrado. encuentra? perdón, quería agregar que en cuanto a al sacerdocio por parte de congoleños, etcétera, encontré un curioso documento de la época de Felipe III o IV, porque no está, que, que llega a las Cortes con un pedido de naturaleza de un congoleño que hace toda una historia de su linaje, que desciende de reyes, y qué sé yo, en un tono muy, muy europeo, no exótico, sino lo exótico es lo que él cuenta, ¿no? Claro. De cómo era su familia y todo esto, y justamente quería volver con la naturaleza española al Congo para desarrollar su tarea evangélica. Claro. Es decir, que había ese tipo de contactos, ¿no? Y no seguí el tema, que hay información bastante grande sobre eso, sobre Sí. esos contactos. Sí, sí. Incluso hay mucho testimonio y hay, bueno, Isabel Soler creo que tiene un texto escrito sobre esto también. Pero sí, porque afortunadamente hay fuentes para esto, ¿no? Y hay testimonios al respecto. Y Entonces, además sí. en otra colección, otra recopilación de artículos que hizo Rosa Congost, Ajá. había un autor que se refería a las distintas formas de contacto de los portugueses en la India, Claro. ¿no? Sí. Y cómo se adaptaron perfectamente a distintas estructuras políticas de la región. Es decir, cómo surgía un tipo de relación cuasi feudal en un lugar, cómo otra dominación más dura en otro lugar, es decir, cómo eran capaces de una gran plasticidad en este sentido, siempre teniendo en cuenta el comercio, porque no es que hacían, pero recaudaban rentas también, ¿eh? Sí. No es que era gratuito. Sí, pero claro, esta cuestión de que Oriente es esa cosa tan, para ellos todo Oriente era desde la India hasta Nagasaki era lo mismo, podríamos decir en algún aspecto, pero muy divergente y muy distinto en cada uno de sus puntos, ¿no? El horizonte mítico era también, generaliza todo lo que es Oriente o la India, ¿no? Como le decían ellos, pero esa necesidad de un imperio con pocos hombres mantenerse en una dimensión sobrehumana. Entonces, eso hace que esa dimensión los obligue a tener este tipo de contactos y que a veces en franca inferioridad tienen que imponerse. Y por inferioridad cultural, inferioridad de armas, inferioridad numérica. Eso no es sencillo tampoco, ¿no? Como no es sencillo tampoco la llegada del cristianismo, ¿no? La imposición del cristianismo es algo muy complejo. Cuando los jesuitas, estos que hace poco beatificó uno, el Papa, de estos que mezclaron el confucianismo con el cristianismo para poder meterse en Japón, ¿no? Que era la forma un poco de ingresar a estas mentalidades que son mentalidades distintas y que no son fáciles de trabajar porque tienen una cultura ancestral al respecto de estas condiciones religiosas, ¿no? Y bueno, y en ese sentido se les va a hacer muy difícil la entrada, ¿no?
A medida que se van alejando y que van saliendo del Índico y van llegando al Pacífico, la situación es mucho más compleja, mucho más inestable y mucho más difícil de sostener, ¿no? Además, Paradójicamente, la última colonia que les queda es Macao, que hasta Claro. 1999 la tuvieron, que era la más alejada y la más difícil de sostener, ¿no? Qué paradoja del destino. además me parece que tenían que tratar con poderes mucho más fragmentados en la Sí, India. sí, Que no había un panorama general, sino no, realmente príncipes de distinta condición, ¿no? exacto. Sí, sí. Por eso Calcuta deja de ser rápidamente el lugar de ellos y pasa a ser Goa en la India, ¿no? Ujú. Donde se van a poder consolidar y mantenerse tranquilamente. Pero Calcuta es un lugar, es el centro de riqueza, pero no pueden estar. Se les hace muy inestable. La competencia es muy grande allí. No son los únicos, no son los No protagonistas. son los únicos, Claro. aparecen otros países europeos en la zona. Claro, y rápidamente le aparece una rivalidad europea muy compleja, ¿no? Es decir, están comerciando con individuos que no son, que son mucho más hábiles que ellos en el comercio, ¿no? Entonces, bueno, eso también les dificulta la cosa, ¿no? La perspectiva es otra, ¿no? Allí. Sí. Sí, sí. Eh, Es interesante. es- Poco sabemos de Portugal en Oriente nosotros cuando los portugueses han trabajado mucho a nivel historia estos aspectos, ¿no? Y hay mucho trabajo dando vueltas y que a veces nos es difícil imaginarnos ese mundo oriental, ¿no? Ese mundo No, pero oriental en perspectiva portuguesa. uno puede comparar cuando llegan a América, ¿no es cierto? Esas costas, ujú, ellos no tienen gran penetración, ¿no es cierto? Mm, Pero las costas son zonas de relativa paz para ellos, para penetrar y trabajar allí. No sí, es lo que encuentran en Oriente, lo que necesitan ahí es mano de obra, ¿no es cierto? claro, Que es su mayor dificultad. claro, sí, sí, sí. Sí, eso es el problema, ¿no? Pero bueno, rápidamente el circuito atlántico se les hace más dinámico, más cercano, más ágil y más Claro, fácil de controlar, de tenerlo en las manos. Eso también. Pero bueno, siglo XVIII, sí, Inglaterra le va a decir yo te lo manejo, ¿no? claro. sí. Le va a cambiar la situación. Yo Bueno, ahí Inglaterra, quería Ujú. poner un acento. Me gustó mucho esta idea que vos pusiste de esta vivencia del hombre moderno y el cruzado al mismo tiempo. Mm, Esta síntesis, ¿no? Que me parece que avanza en estos primeros tiempos. Sobre todo porque estamos frente a una sobre problema, por ejemplo, pongamos un problema bien concreto, la revolución científica. Hoy mm, bastante de moda, bastante utilizado, ¿no? Y ahí somos dos historiografías olvidadas, la hispano y la portuguesa también. El libro de Breiding, por ejemplo, que siempre traigo a colación, en el cual él identifica como el primer navegante moderno a Cook. sí, O sea, para atrás no hay. Entonces ahí desaparece de un plumazo todo un problema que es cómo la península ibérica, a partir de España, Portugal, de Castilla y Portugal, es en ese momento el adelantado en la construcción de conocimiento científico. Es decir, toda esta expansión va adelantada, bien, o llevada de la mano, de una presión de nuevos conocimientos científicos, de nuevos espacios, de la utilización de la astronomía, de la navegación, de todas corrientes de pensamiento que se vuelcan, tanto de los árabes, de los africanos, bien, el punto de convergencia entre aquello que fue la navegación en el Mediterráneo, ahora propulsada en el Atlántico. Es decir, todos estos nuevos modelos que después llamarán la atención, ¿no? Están ahora siendo compilados en este espacio muy pequeño
donde se produce conocimiento científico. Y además, la rápida traslación del mismo. Es decir, a los pocos años, vos tenés el famoso planiferio de Reis, ya los musulmanes sabían que existía América, los nuevos descubrimientos, es decir, el ámbito de circulación que significó tanto Lisboa como Sevilla de estos conocimientos, ¿no? Sí. Me parece que ahí hay todo un recorrido que hay que recuperar en términos de pensar y está sentado en esto que vos decías, ¿no? Que conviven estas dos cosas, la idea del cruzado con la idea del hombre moderno. Es decir, son Claro. dos cuestiones que van en paralelo y que se van produciendo a partir de la práctica misma. De Sí. dos imperios que se lanzan sin saber nada, pero recuperando conocimientos de todas las tradiciones, de todos los lugares, bien, y armando una nueva experimentación. Porque, Sí. es decir, esa es la navegación. ¿Cómo pasamos Sí. de ese Mediterráneo controlable por siglos y siglos, que sabíamos cómo navegar, a un espacio profundo como el Atlántico, donde no tenemos ninguna forma de saber, ¿no? Y lo que vos decías de la aplicación, de la necesaria aplicación de la astronomía. Es decir, tenemos que navegar ya con conocimiento astronómico, ya, digamos, sacándolo de los ámbitos tradicionales que se utilizaban para repensarlos en este nuevo espacio atlántico. Yo creo que Sí. todo eso falta, y mucho. Sí, pero ahí hay dos cosas, ¿no? ¿Por qué el texto este que trae esa colación de Braden cuando habla de Cook, ¿no? El primer navegante moderno? Me molesta Porque bastante. claro, Lo tengo pero atravesado. sí, ahí hay una cosa que tiene en cuenta Brady y que por ahí es difícil, ¿no? Que en la navegación hay dos periodos de revolución tecnológica. Uno es el siglo XV, que estás mencionándolo, ¿no? La expansión cuando se sale al océano con un conocimiento astronómico muy rudimentario, pero conocimiento astronómico al fin. Estos barcos que salen sin vista de la costa por semanas y que tienen que orientarse sí o sí por el espacio celestial, porque es lo único que les queda como referencia, más allá de la experiencia oceánica, ¿no? Pero en el siglo XVIII aparecen nuevas tecnologías y nuevas embarcaciones que transforman la navegación astronómica. Y algo fundamental es la aparición del sextante. El sextante le permite al navegante dejar el astrolabio y poder calcular una latitud y una longitud con exactitud, incorporando el cronómetro naval a la navegación. Eso permite la confección de mapas más exactos. Los mapas tienen errores terribles hasta el siglo XVIII. Y este conocimiento de la longitud, que no se podía establecer hasta el siglo XVIII, va a causar una revolución. Y por eso muchos historiadores se toman de esto y dicen, bueno, que los navegantes modernos arrancan en el 18, ¿no? Pero bueno, lo otro también, y en ese sentido también Parry dice que Colón era un navegante preastronómico, guiado más por la Edad Media en la cabeza, y tiene razón. Lo que tiene Colón es un excelente navegante a la estima, que tiene experiencia de mar, es como el vaqueano de la Pampa, el tipo que se levanta en medio del océano y sabe más o menos dónde está, por la marea, por el color del agua, por miles de cosas que él conoce, porque es un excelente navegante a la estima. Es un pésimo matemático, podríamos decir. Sí, bueno, le Pero, robo un poquito. claro, pero entonces esa combinación que tenía Colón empieza a desaparecer ya en el siglo XVIII. Los navegantes tienen elementos técnicos suficientes como para no ser intuitivos. Y entonces Sí. por eso también el libro este juega con esta cuestión de los navegantes del siglo XVIII como los modernos, ¿no? Como los artífices. Es una discusión todavía Sí, abierta, ¿no? puede ser una discusión abierta. Yo digo, esto es un conjunto de experiencias. Claro. Ha sido muy menospreciada la experiencia expansiva atlántica, me Sí, parece, sí, de los imperios sí, ibéricos. Y en A ese mí sí, me sí. parece, sentido, perdón, es claro que ¿puedo también... decir algo? Sí, profesora. No, no, habla vos. No. Lo que quiero decir. No, que me parece que hay como un cierto descuido
de la investigación acerca de los barcos y de las naves en general que utilizaron en esta época y de la elaboración de esas naves, las mejoras que se van haciendo, que eran naves que eran completamente difíciles para la navegación del Atlántico, es decir, para la navegación oceánica, ¿no? Y en este sentido, yo lo que veo son descripciones y en general poca investigación de los aspectos técnicos del manejo de esas naves en el mar. Estuve en un congreso, como ustedes saben, ¿no? Acerca de la circunnavegación realizada por, ¿cómo es? Elcano y Magallanes. Elcano Magallanes. Elcano Magallanes. Bueno, y se hizo una exposición allí y me pareció que las maquetas, creo que fui la única que fue a ver las maquetas, me parecieron buenas las que estaban, pero me pareció que había un déficit enorme de naves cuyo nombre yo sabía que habían navegado hacia América y que no aparecían, por ejemplo, en las maquetas. Y tengo la impresión de que eso no se tiene muy en cuenta, ¿no? Es decir, cómo fue evolucionando ese tipo de cosas que está en relación con el comercio de la madera en el Mediterráneo y en el Atlántico, y da valor a la madera como para que la traigan de Brasil, por ejemplo, ¿no? En esa época. Y además me llamó la atención también el hecho de que, siempre me llamó la atención, de que Gaboto se fuese a vivir a Inglaterra después que terminó la expedición en la cual él había participado. Pero resulta que me enteré que Gaboto en realidad no era veneciano como dicen, sino inglés. Que su verdadero nombre es Cabot, ¿no es cierto? Y su familia todavía en Inglaterra existe, es decir, sus descendientes. Entonces empecé a pensar que después de todo Inglaterra estaba bastante cerca de los conocimientos de navegantes del Mediterráneo, que es muy posible que estos navegantes se educaran a la forma de los talleres de todos los otros oficios. Es decir, que había una información que circulaba en gremio que no sé si tenemos bien en cuenta para los navegantes. No sé si eso habría que verlo en cofradías de navegantes o en qué. Sí, hay que ver la historiografía inglesa también a veces toma las directivas de lo que generaron, ¿no? El siglo XVIII y lo sigue manteniendo. A mí me da risa Pérez Reverte. Se corta. Marítimas, ¿no? Inglesas siempre tratan a los navegantes, a los españoles de corruptos, a los franceses de indisciplinados y a los portugueses también de sinvergüenza, ¿no? Que los únicos buenos son ellos. Pero viene la visión del otro. Y ahí claro, tenés la leyenda negra. Claro, la visión del otro. Claro. Y bueno, también hay una construcción historiográfica muy fuerte, ¿no? En torno a eso. Lo que es cierto, digamos, el siglo XV es un dominio técnico naval portugués del Atlántico y el siglo XVIII es inglés, ¿no? Eso no cabe ninguna duda, por tecnología, por ciencia y por todo. Y los dos conviven, ¿no? Y han tenido supremacías en diferentes momentos con las características de ese momento, ¿no? Con la tecnología naval, la construcción naval y las técnicas de navegación, ¿no? Que ambas son distintas por lógica y también se incorporan también
de forma diferente. Empieza a haber otra preocupación sobre la Marina del siglo XVIII. El marinero es otro, ¿no? Lo que está trabajando Pablo Moro. Es otra la disciplina. El marinero del siglo XVI no es el mismo del XVIII, cambia todo. Cambia la alimentación. Yo ahora estoy leyendo un montón, estoy dando un seminario sobre alimentación y estoy leyendo muchísimo sobre el escorbuto. Cómo a través, qué sé yo, Vasco da Gama ya se da cuenta de que comiendo naranja los marineros no se le enferman, pero no sabe que es la ausencia de vitamina C la enfermedad, sigue siendo el mal del mar o el mal de Angola, como les decían, ¿no? Bueno, Entonces, pero esos conocimientos prácticos son los que van siendo incorporados. Claro. Y por eso las tradiciones anteriores son fundamentales. O la misma posibilidad de que sea en la península ibérica que confluyan esas dos tradiciones, la del Mediterráneo y del Atlántico Norte. Eso te permite otro tipo de nave. Y de sí. Bueno, y las técnicas árabes, ¿no? Y las técnicas árabes. Y Vasco da Gama llega a Calcuta es obra y gracia de Ibn Majid, que lo embarca en el Índico, porque le permite llegar, ¿no? También el mar es árabe, ¿no? La tradición del Índico tiene mucho que ver en el Atlántico. Parece mentira, pero es así, ¿no? Y ahí hay un saber que circula muchísimo, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? El mapa de Piri Reis no es la excepción en esto. Es un saber que está circulando, que es muy difícil cuantificarlo por ahí hoy, pero está presente, ¿no? Y anda y funciona y se dinamiza. A veces hay que volver a los testimonios de época, por más que estén siempre con ese oscuro espejo que tienen, ¿no? No solo como la Crónica de Guinea, que es una hagiografía que hace Zurara, pero también, qué sé yo, la peregrinación de Fernando Méndez Pinto devela estas cosas, ¿no? Esas obras autobiográficas de estos individuos que estuvieron deambulando toda la vida y tuvieron la suerte de sobrevivir para contarlo y escribirlo. Porque la inmensa mayoría no los perdimos de la historia, los pierdo de vista. No sabemos dónde están. Pero eso también es curioso también, ¿no? Son vidas que a veces es muy difícil hacer empatía con esas vidas, cómo vivían, qué percibían, cómo lo percibían, ¿no? Esa percepción del tiempo de estos hombres, ¿no? Que es tan distinta a la nuestra. Antes, que yo, un viaje justificaba una vida. Hoy cualquiera se puede subir, bueno, no en este momento de pandemia, pero cualquiera se sube en avión y está en 24 horas en cualquier lugar del mundo. Eso es curioso, ¿no? Cómo cambió nuestra cabeza en ese aspecto. Stefan Zweig, cuando escribe el prólogo al libro de Magallanes, que es una belleza ese libro, él en el año 38 está describiendo y dice, bueno, en este mundo, con esta tecnología, lo bien que podemos, que yo mando un mensaje de este transatlántico donde estoy y en 48 horas está en cualquier parte del mundo. Hoy tendría un WhatsApp en la mano, ¿no? Hasta eso ha cambiado. Sí, parece mentira, ¿no? Pero bueno. Esa es experiencia, pero yo creo que más que la evangelización, lo que los impulsaba en general a los marinos era la búsqueda de riqueza en la época de Colón. Recuerdo que, por ejemplo, de la expedición Magallanes-Elcano, los que volvieron con sacos de especias, sacos de pimientas, que para nosotros eran cantidades irrisorias. Yo estuve mirando el peso, ¿no es cierto?, de los sacos de pimienta, por ejemplo, que habían traído y otras cosas, pero tasados a la época resultaba que les solucionaba la vida para el resto de su existencia. Sí. Bueno, el cargamento de clavo de olor de la expedición de Vasco da Gama que llega a Lisboa amortizó toda la expedición, solamente el cargamento de clavo de olor. Claro, que no es solo el oro y la plata lo que podían traer. Exacto. Sí, hay otro tipo de riqueza. El gran motor es el alimento. Sí, no cabe la menor duda. Sí, Parry también dice eso, ¿no? Que no es el oro, sino el alimento, el que expande. Es cierto, sí. Pero bueno. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Ajá, veo. Así que detengo acá la grabación. Bueno.